Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Por la que no avanzamos. Porque mientras hay un grupo de personas enfocado en aquel que está en el altar, navegando en la mente de algunos que incluso la utilizan para luego sacártela en cara. Y me voy a referir a esta directa de la hermana, entre otras cosas, porque me llamó mucho la atención. Una hermana que no la conozco personalmente, pero sí he visto su activismo en las redes y algunos que otros hermanos se me han acercado a comentarme sobre ella. Y la considero una hermana valerosa, una hermana que desde la distancia noto que está un poco desilusionada, un poco quizás harta de tanto costumbrismo vulgar, que es lo que está saliendo lamentablemente de Cuba. No todos, pero sí la gran mayoría. Y esta mezcla de patriotismo con libertad, democracia, actuando de la manera contraria, puede ser que sea una de las razones por la que a ella y a muchos hermanos le hace un poco que decaer y no pensar más en la solución que se pudiera encontrar dentro de Cuba. La hermana hablaba sobre la única opción, y esto quiero detenerme porque aparentemente cada cubano piensa similar y considera que existe una sola manera de liberarse de un problema o de encontrar una solución a un problema, y puede ser que sean varias las soluciones y esa mezcla de soluciones, valga la redundancia, solucionen el problema. Y no solamente el clandestinaje se debería apostar por él, también se pudiera apostar porque los hermanos que necesitan esa libertad se llenen del valor que necesitan o entiendan la realidad y salgan a las calles. Porque hay una realidad, que la manera y la única efectiva que existe para derrocar una dictadura como la cubana es con el avión que no existe, el portaavión que solamente está en nuestra mente y la organización que no tenemos. Eso es una realidad. Entonces nos queda la opción democrática de actuar de manera cívica sabiendo lo que hay que hacer. ¿Y por qué no? Se puede mezclar entre el clandestinaje, se puede mezclar entre el pensamiento, incluso la noticia falsa, esa que llamamos mucho no, porque luego nos desacreditan. Si precisamente el trabajo oficial de una dictadura como la cubana es desacreditarte, entonces no deberías esperar a hacer algo para que lo hagan, porque sencillamente lo hacen. Es cierto que lamentablemente después de 64 años no podamos esperar otra tendencia que no sea la de comportarse de manera como la que se critica, porque es lo que aprendimos. Y creo que por naturaleza nos comportamos como tal. No hay otra fuente, no hay otra inclinación. Hay una idea vaga de una derecha que no existe en Cuba y sencillamente actuamos como lo que criticamos. Y es la razón por la que a veces todos nos comportamos de cierta manera que nos hace ver que somos lo que aprendimos. Aprendimos de una izquierda, aprendimos de una ideología que nos habló de unión, y lo que vemos después de 64 años en la unión es sencillamente un 28 de septiembre, un 1 de mayo, un día festivo del sistema cubano, pero sin embargo vemos de la otra parte hermanos que hablan de unión, pero se les olvida mencionar el apellido. Y ahí me refiero casualmente, hermano Alexander, si estás por ahí, quería también, porque estuve viendo una directa tuya y del hermano Góngora, Adrián Góngora, a quien le mando también mi saludo y mi respeto, un joven que quiere mucho, pero lamentablemente no hay un pueblo que responda, o no hay un pueblo quizás que se haga la convocatoria real, que no está en las redes, porque lamentablemente, y todos saben, en Cuba no todos tienen internet, y en Cuba no todos tienen un celular, y en Cuba no todos pueden pagar el precio caro que se paga por estar en las redes, ¿no? Pero sin embargo, la gran mayoría que están en contra de ese sistema tienen la misma necesidad, tienen el mismo acoso, de diferente manera, de otro estilo, pero es el mismo. Es el mismo policía vestido de azul,
es el mismo agente de la seguridad, la motico aquella que ya no sé si habrá alguien que se compre una moto similar, porque yo creo que esa moto solamente la tienen ellos. Es el mismo modus operandi que sabes por dónde entran, por dónde salen. Y cuando se habla de unión, a veces en la misma oración nos desviamos o nos confundimos. Porque hablamos de unión, pero sin embargo también mencionamos el conocimiento de personas que no aportan a la libertad, que están haciendo todo lo contrario a lo que aparentan y dan conocimiento de fe, pero sencillamente se opta por callar porque lamentablemente nosotros los hombres machos masculinos de este mundo vulgar cubano consideramos que es traición o que sencillamente le hace el trabajo a la dictadura. Y ahí me detengo un poco porque quizás, a lo mejor, puede ser que me equivoque, sea una de las razones por las que no avanzamos. Porque mientras hay un grupo de personas enfocado en aquel que está en el altar, que sencillamente se sabe que no es lo que es, la persona real no nos centramos en el que realmente pudiera provocar, o el grupo, el partido, organización, que pudiera provocar un cambio porque estamos desenfocados en lo que es farándula, en lo que es trending, en lo que llama más la atención, la mezcla esta del drama de yo te digo, tú me dices, bueno, como decía ahorita, lo que aprendimos. Y esto es importante que la juventud, esta juventud sacrificada, porque realmente llevamos demasiadas generaciones, ya creo que son 4 o 5 generaciones traumadas, quemadas la infancia, la adolescencia desbaratada, y ya en adultez lo que nos queda es salir a vender un periódico, buscar la manera de vender un cigarro, jugar con la bolita y toda la historia esta, que es lo que se ve en Cuba, dentro de Cuba. Y mi mensaje para estos hermanos que están dentro de Cuba, estos jóvenes, es que cuando el compromiso es con la libertad y no con Juan, no con Pepe, no con María porque es bonita, porque me envió un dinero, me hizo una recarga, porque la conocí, la toqué, porque me gustó el perfume, todas estas cosas que pudiéramos pensar son incompatibles a la realidad de tener como prioridad la libertad. Y esa libertad que a veces no se sabe, que se desconoce el término, el concepto, deberíamos de una vez buscarlo y aprenderlo para entonces no desilusionarnos porque un supuesto opositor juega pelota con el jefe de la unidad, hace un concierto para la revolución, y esto es una maquinaria que nos devora a todos. E incluso puede ser que ni nos sirva para denunciarnos, porque se sabe que dentro de esa maquinaria pasamos todos. Pasamos todos los que nacimos después del 59, nos devoró esa máquina. Y lamentablemente, a tantos años de pérdida de valores o escasez, para ser exacto, principios tirados en el piso, el concepto familiar ya no se conoce. El concepto familiar pasó a ser algo de tercera o cuarta escala. Nos convertimos en el egoísta que decimos que no somos, en el oportunista que decimos que no. Y sin embargo, cuando pedimos la unión, estamos provocando lo contrario porque lo que arrastramos en esa unión es lo que provoca dictadura, dictadura y más dictadura. Y basta, hermanos, con que veamos la historia. Una historia corta. No solamente son 64, súmale el tiempo de Machado, sí, con comida. Pero era dictadura igual. El tiempo de Batista, sí, con un poquito de libertad económica, pero era dictadura igual. Y hemos pasado de dictadura en dictadura arrastrando todo aquello por eso mismo que nosotros consideramos en este mundo machista de no hablar las cosas como son y no comprometernos solamente con la libertad. Hay quien mezcla el concepto de libertad para darle un poco de relevancia a la palabra con Dios, pero estamos frente a un pueblo ateo. Estamos frente a un pueblo que aceptó en la partida de Dios en las mesas de los cubanos, en la mente y en el corazón de los cubanos, y lo aceptó cuando el mismo que lo quitó dijo, bueno, venga, háganlo ustedes. Y así ha sido durante todo este tiempo.
Y esto solamente demuestra, hermanos míos, que debemos reconocernos como incapaces de romper con la inercia, aceptar la doble moral como manera de convivir. Sí, pero no. Quiero, pero no quiero. No te pido, pero te hago una historia. Y esto es típico en nosotros. Somos así. Deberíamos reconocernos como tal para buscar la manera de no volver a cometer el mismo error. Pero es que vamos cometiendo errores tras errores y los errores se van repitiendo al punto que ya son casi 65 años. Entonces, si hay una sola opción, como pretende la hermana Amelia, que sea el clandestinaje lo único, imagínense ustedes, un país completamente quemado, ¿qué nos queda? Sin un centavo para reconstruir, sin una mente fresca para aportar, porque todos estamos traumados. Los más, los menos, es un trauma total. La enfermedad es la manera de identificarnos. Somos enfermos. Conocemos nuestra patología. Conocemos el diagnóstico, el medicamento que no hay, pero lo conocemos con todo, con la prescripción y todo. Porque esto es lo que llevamos arrastrando durante demasiado tiempo. Entonces, si nos vemos en ese espejo y buscamos la manera de rectificar, probablemente, hermanos, mañana aparezcamos sin esta lucha de ideas y la necesidad de tener un enemigo. ¿Por qué? Porque es lo que aprendimos de ese sistema. La existencia de un enemigo todo el tiempo al que te dicen, ojo, es el coco, yo te voy a proteger. Pero al final te das cuenta de que el enemigo está al lado tuyo. No es necesario crear esos enemigos, no es necesario inventarnos estas historias de sacrificio y valentía y hablarnos como somos. No somos un pueblo bueno. Si fuéramos, Ernesto, salud, hermano. Si fuéramos un pueblo bueno, fuéramos libres. Si fuéramos un pueblo honrado, no nos robaríamos ni nos mataríamos a nosotros mismos. Nos matarían otros a nosotros. May, un besotote. Si fuéramos transparentes con nosotros mismos, pudiéramos decirnos las cosas sin quedarnos mirarnos, decir, me está atacando. ¿Pero por qué? ¿Por qué mi opinión pasa a ser un ataque? O pierdes el diálogo o sencillamente temes a algo. Y es lo que se ha demostrado durante años. Estos discursos populistas, que es lo que aprendimos, se repiten y se repiten a pequeña o mediana escala, se repiten y volvemos cada vez a cometer el mismo error. Esto es necesario, no es necesario porque hay algo más importante que se llama libertad. Eso que a veces traducimos en un par de zapatos, en una media, en un carro, en una casa, una piscina, en un concierto, en no sé cuántos miles de dólares, no es libertad. La libertad es un gozo, es un disfrute pleno, sin preocupación alguna o preocupándote por lo que consideres importante, pero libre al fin. Es imposible que, claro, todo pasado siempre fue mejor. Eso siempre ha existido desde que existe el primer ser humano en el mundo. Todo lo pasado fue bueno. Y es lógico que hoy estemos señalando a una juventud que lógicamente no quiere saber de política porque aprendió de que la política iba separada del plato de comida, sabiendo que su comida depende de la apolítica que se practica. Pero no se le explicó. Entonces nos corresponde o hubo un momento de responsabilidad de transmitir el mensaje como era. No todo fue perfecto. Ayer no fue mejor que hoy. Hoy, lamentablemente, si lo comparamos, claro. Estamos hablando de sacrificio, de salir por un premio y no regresar. Eso no te hace sacrificio. Eso te hace oportunista. De hecho, no está mal que salgas y te quedes. Lo que está mal es salir y vestirte del patriota, que no es compatible con la acción. No es compatible que hermanas en Estados Unidos estén exigiendo regresar por el mismo aeropuerto que todos los días deportan a cubanos. Hay 2 personas hasta hoy voluntarias que quieren regresar y sencillamente no hacemos nada. De hecho, ya eso pasó a ser historia. Llegó un momento que hasta que yo mismo me llegué a cuestionar y decir, parece que tú estás más preocupado que ellos mismos.
porque no sucede nada. Entra y sale Coco Fariña por la misma puerta que no puede salir la hermana Ana Melis y la hermana Omara. Y otros que no quieren salir a la luz pública, que también tienen la misma situación. No tiene sentido alguno. No hay compatibilidad con la realidad. Entonces, si nosotros vamos a continuar apoyándonos en lo que no provoca libertad, hermanos, el último que apaga el morro. Y ya veremos qué pasa. Si el mensaje no es libertario, lógicamente te quedes preso en esa idea. Nos quedemos en el protagonismo de aparentar. Y les voy a hablar de apariencia, hermanos, porque no tiene sentido alguno que después de 64 años, conociendo el tiempo de fusilación, que fusilaron, no sé si lo dije bien, fusilamiento, perdón, estoy uniendo el neerlandés con el español, el tiempo de maltrato, el tiempo de exilio, el tiempo de decomiso, de confiscaciones, ha sido siempre el mismo. Hoy te matan lentamente, hoy te fusilan, no ves las balas, pero te dan en el corazón. Entonces es posible que hoy estemos hablando del mismo preso que tiene la libertad de hablar por teléfono más que tú. De hecho, al extranjero. Hermanos, o estamos pecando de tonto o no sabemos que la realidad, la libertad, que el concepto existe, es incompatible con estas cosas. Que detrás de esto hay una mano peluda. No es posible que salga del mismo lugar donde no hay leche, donde no hay comida y donde están pasando la de Caín, una carta de 3 páginas para defender a alguien en Estados Unidos. No tiene sentido, hermanos. Es incompatible. Lo que pasa es que no entendemos o no queremos entender una realidad como esa. Después de 64 años, si dijéramos, esto sucedió hace 64 horas, bueno, nos cogieron de novatos. Pero después de tanto tiempo, no es posible, hermanos. No es posible hablarme de un hermano que se cose la boca con un hilo quirúrgico en un lugar donde no hay un bisturí y un medicamento para atender al preso. Ya, y un abrazo. Te amo. No es posible que esas conversaciones que se repiten y se repiten y se repiten, sobre todo en los últimos tiempos, porque parece que el internet surgió después que fue Borrell a Cuba. Parece que el internet, la idea, viene después de que se sabe que en noviembre tiene que regresar a Cuba, bajo la historia de aparentar democracia y libertades. Y ahí están las pruebas. Entonces tú, que desconoces el concepto de libertad, te prestas para poner los audios, porque eso es trending. Que ya están manipulados y que delante de la cara del verdugo, hermano, o somos tontos, vuelvo y repito, o nos hacemos. No tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno que nos estemos apoyando las 24 horas en personas que no provocan libertad, pero además que no impedimos que se lo llevaran. Porque tiempo hubo para que Alcántara no cayera preso. En un lugar donde la corrupción es el aire. El aire es corrupción. Donde se sabe que con 4 pesos cualquiera se manipula, se lleva para aquí, se lleva para allá y se acabó la historia. Y sin embargo están presos y no pudieron participar en el 11J. Y volvemos otra vez a repetir y repetir la historia, enfocados en lo que provoca lucro. Porque, hermanos, no podemos estar ciegos de que esta historia de el preso fulano y a cada rato te aparece uno nuevo, uno que te lo pone la misma dictadura. Todo eso provoca un mercado que es como el camino de la seda, que no hay quien lo pare. La javita que hace falta, que debería ser quien apresó injustamente al hermano, el que supla la necesidad de ese hermano. Es la ropa, la comida, el medicamento, el tratamiento, el trabajo, el pago, todas esas cosas que se llevan en un mundo normal. Ah, pero no.
Y ahí veremos nosotros con la idea de, vamos, no, dictadura. Usted no se preocupe por el medicamento y la comida. Eso lo pongo yo. Y ahí vamos. No te preocupes por la aguja, el medicamento, la jeringuilla. No te preocupes, que eso yo lo voy a... No, eso lo creo yo. Y llevamos demasiado tiempo poniéndole una heridita, un parchecito a una herida que lo que lleva son puntos. Que no sutura, que no cierra. Y esto ha creado un mundo de lucro, un mundo de oportunismo. Y eso es lo que aprendimos. No aprendimos otra cosa. La apariencia, aparentar sacrificio, y ya hice el trabajo. Yo hice más que tú haces más que yo tengo más huelgas de hambre que tú. Yo tengo más cocotazos que tú, pero es que tus cocotazos y los que no me dieron a mí, ninguno ha provocado libertad, mi hermano. Vamos a ponerlo entonces serio. Si es que quieren ser libres, porque también las señales demuestran de que un pueblo, si tú me dices, el noticiero me pone las parrandas de Santiago, la conga de no sé dónde, la fiesta de no sé qué más, pero me lo está firmando uno también de pueblo. Y ahí están compartiendo